Bueno, muchas gracias. A ver. Por, por las dudas, vamos a hacer una cosa hola, buenas tardes. Como estamos usando ahí en la licenciatura, escriban en el chat eh, el nombre y el apellido, así tenemos un registro paralelo de la gente que se va sumando y ya nos queda en el chat. ¿eh? Eso para empezar, si les parece, porque esa fue un requerimiento que hicieron ahí en la universidad para que quede como registro y está bueno. ¿Está bien? Así que empiecen a escribir, así van quedando los nombres. Y la recomendación, mientras van escribiendo, es que cuando alguien quiera intervenir directamente, entra con el micrófono, lo activa y pregunta, ¿ok? Digo como para que vayamos teniendo una dinámica más o menos agradable. Por ahora están todos silenciados. Sí, pero que tengan la posibilidad de abrir ellos su micrófono. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahora Luis, ojo por las dudas, porque yo desactivé todo, activa el tuyo y arrancamos. Go. Ahí va. Bueno, a ver, en principio, ¿a dónde apuntamos con esta idea, don Luis? Me gustaría contarles a todos que esta pareja, que se ha formado una pareja de Don Erdosaín y quien les habla, algo así a ver, corregime Luis, ¿no? 2005, 2006, un día el hombre me vino con 3 carpetas, las estuve buscando Luis, deben andar por ahí detrás de este lío enorme que hay, 3 carpetas blancas, no me olvido más, Hola. y me dice, hola, y me dice, Rubén, tenés que leer esto. Son 3 carpetones que decían, no sé si era Ford o Fiat, alguna de las dos grandes automotrices habían armado una capacitación en liderazgo para sus empleados, y allá por el 2005-2006 me puso la pildorita y dijo, toma, ponete a leer esto. ¿Te acordás la escena? Sí, sí, sí. Bueno, de aquel momento para acá, la verdad que debo reconocer que con ese sencillo estímulo yo me subí a una moto de la que no me pude bajar. Después hicimos un intento bastante interesante en el 2007, concretamente porque también encontré el material, ese sí lo encontré, anda por acá, donde hicimos todo un año, eh, durante un año, 3 horas por semana eran, Sí, los de lunes. el desarrollo del liderazgo en una escuela que se llamaba allá en Arribeños, ¿no? Sí, 11 de septiembre. 11 de septiembre. Bien. Y ahí hicimos un intento también y anduvo muy bien. La verdad que algunos de esos personajes que participaron de esa cursada fueron directores de deporte. La verdad que en la provincia, en distintos lugares, la verdad que fue muy Director de lindo. deporte del municipio y un recuerdo especial para Silvio Velo, el líder de los murciélagos que se comió todo el curso. ¿Te acordás? Mirá, esa, Había que esa me la... tener a Silvio Velo dentro de la clase, ¿no? Y Y en vivo. la secreta. Me acuerdo que yo tenía giros idiomáticos que él me corregía todo el tiempo. Me decía, deja de hablar como si yo viera, me decía. Y me corregía todo el tiempo. Eso fue un ejercicio fenomenal. Lo interesante de toda esta historia que estaba tratando de contextualizar era porque el tema de aquella época, estamos hablando de 2007, ¿no? Logramos armar documentación y yo en esa época para cómo había salido a grabar, había armado un programa que se llamaba Analogías y había salido a grabar a los juveniles de distintos equipos de fútbol y tengo por ahí las grabaciones que vamos a ver si las podemos usar también en el curso, en donde de alguna manera la hipótesis de trabajo, Luis, era que eh, las, el desarrollo de la formación de los jóvenes iba a darle al club un potencial y una posibilidad de sobrevivir. Eh,
lo interesante de eso es que cuando me puse a grabar, mezclado con esto que estaba contando recién, en realidad terminaron siendo todas conversaciones sobre las formas en que estos distintos grandes maestros, le hablo de Grifa, le hablo de Gómez, del Gitano Juárez, o sea, de referentes importantes, estaba Delem, me acuerdo, en River en esa época, Grifa en Boca, fuimos grabando y terminaron siendo conversaciones sobre el liderazgo. El tema se volvió medio obsesivo por este lado, y siempre a lo largo de estos años yo aproveché cualquier oportunidad que me daba Luis de esconderse, meterse, participar, depende, había días que se escondía y yo no lo veía y lo descubría, y a veces que me avisaba y estábamos en las clases. También cuento un poco la razón del por qué le pedí que me acompañara en una primera presentación de este sueño que hace desde aquella época que estábamos siempre viendo de qué manera se podía meter en la licenciatura con todos los problemas que eso siempre genera desde el punto de vista formal y que hay temas que son difíciles de meter. Porque bueno, ustedes saben que los trámites burocráticos para la aprobación de cualquier tema lleva un tiempo. Y bueno, y Luis estaba obsesionado con meter esto, inventó un seminario en la licenciatura que veo que algunos también, imagínense que pasamos de un año a ¿cuántas? Dos fines de semana intensos, 15, 12, 15 horas, pero nos queda material por todos lados esperando ese momento para mostrarlo. Y bueno, aquí estamos queriendo mostrar todos los otros materiales que estaban en el baúl, y les decía que a lo largo de estos años fuimos ejercitando con Luis un extraño diálogo a lo largo del tiempo, que yo aproveché, creo que bien en ese sentido, aproveché bien esta idea de, siempre le digo a él que es un líder que atravesó los tiempos y que por ende él en sí mismo encarna varios estilos a lo largo de su vida y a lo largo de su gestión. Y esta idea de que haber vivido y encarnado distintos estilos de liderazgo, y encima con toda esta problemática que yo le fui dando y letra en la que él participaba en algunas clases, discusiones públicas que se dieron, algunas donde consensuábamos y en otras cada uno seguía en la suya, pero siempre con la posibilidad de ir empujando hacia arriba el tema y que gane cada vez más superficie, ¿no? Entonces, hecha esta introducción, quizás un poco extensa, pido disculpas, pero lo interesante de esta situación es que tenemos con nosotros un referente del deporte argentino y, como siempre yo le digo, alguien que llevó adelante y encarnó y trabajó con distintos estilos de liderazgo, como él en más de una oportunidad me dijo, yo ni sabía que tenían estos nombres, ni sabía que era esto, y de alguna manera este desarrollo nos fue dando también a mí me fue consolidando en sus experiencias, en sus anécdotas, en sus modos de resolver muchos problemas que se iban planteando a lo largo de la gestión y que me parece siempre muy rico compartirlo con aquel que, como en este caso con ustedes, me parecía muy importante para un curso de estas características, tan específico y tan rico, que impacta no solamente en la gestión deportiva, sino en la vida misma, como lo hablamos más de una vez con Luis. Quería arrancar desde ya diciéndole gracias por todo esto y invitarte a que hagas si vos querés, un primer raconto, porque, bueno, no son 2 días de gestión, entonces digamos, un primer raconto, vamos por estilo, diría yo, ¿no? Que es algo que vamos a ver en la cursada. Pero arrancame con ese primer líder inicial que se encontró dirigiendo grupos casi sin quererlo, Emilio, o tenés sí, o sí, o sí, o sí, y ahí arrancamos, dale. Repetime porque estaba el sonido de Emilio que no me dejaba escucharte. No, decía que la entrada sería como una línea de tiempo en Sí, sí. donde arrancás con ese primer
joven que daba su clase de tenis, o ese profe, ni siquiera tenis, ese profe que de un día para otro fue encontrando en la conducción de grupos algún secreto y algún recurso para llevar adelante. Sí. Por un lado creo que aparece ese primer elemento, no sé si llamarlo genético, que yo en cualquier lugar donde me paraba era proactivo. O sea, trabajando digamos, con Pocho Ramírez en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado, al poco tiempo era el segundo de él, y casi manejaba ese departamento del Instituto del Lisiado y me inicié en el deporte discapacitado, donde trabajé casi voluntariamente 10 años. Y después, claro, como todos ustedes, empecé a ser profesor de educación física, empecé a trabajar, y también empecé a hacer preparación física. Y enseguida me agarró, hice 2 colonias de profe y a partir de ahí dirigí 17 colonias de vacaciones. O sea, y seguí trabajando de preparador físico, de profesor en la escuela, hasta que de golpe me relaciono con, en ese momento el presidente, yo era preparador físico de tenis en el club IPF, y al presidente lo eligen director de deportes de la ciudad de Buenos Aires. Y, y viendo que yo tenía cierto conocimiento, me lleva, y ahí yo paso a abordar un tema que después me apasionó en el tiempo y que me sigue apasionando, que es el tema de los clubes de barrio. Entonces armamos un programa de todos los clubes de barrio de la capital, armé la primera federación en el Club Argentino de Mataderos, de los clubes de barrio, y poco a poco después dirigí una escuela de profesores de tenis, de ahí salieron muchos entrenadores, muchos más entrenadores más conocidos, que después me invitaron a trabajar en la preparación física con ellos en los centros de entrenamiento. Y digamos, el paso mío hacia la gestión se da cuando en el año 1991, el 7 de enero del 91, entro a dirigir el CENAR, y bueno, ahí lidero un proceso de 2 años donde se construye el CENAR, donde además de construir las paredes, armamos un programa que era Rumba Mar del Plata 95, o sea, le dimos también el contenido a esa tarea, y ahí ya tenía que dirigir y tenía que liderar, y hacía cosas muy distinto. A ver, Porque espérame realmente, ahí, espérame ahí, espérame ahí. Vamos a empezar un poquito. En toda esta cosa vos tiraste una, ya sabés que forma parte de de nuestra cultura. No estoy de acuerdo con eso que sugeriste, digo, porque esto va a ser parte de la gran discusión, y una de las cosas que empieza a traer el mundo del liderazgo, si el líder nace o se hace. Y vos sugeriste, como es habitual en tu estilo, que había algo genético ahí en vos. Y yo empiezo, viste, ahí me hace ruido. ¿Por qué metes esa pastilla de lo genético? A ver. no sé, porque yo sin proponérmelo realmente, ¿viste? O sea, mi primer trabajo fue en el sindicato de portuarios, revisando boletas, tenía 18 años, revisando boletas de farmacia. Al, al quinto día de estar ahí, me di cuenta que había un desfalco tremendo con las boletas de la farmacia. Descubrí toda una red de corrupción tremenda y, ya te digo, a los 5 días estaba dirigiendo los que revisaban la boleta de farmacia. Sin proponérmelo, por supuesto. ¿Tá? El deporte discapacitado, ya te digo, había un líder que era Pocho Ramírez y yo me siento un orgulloso seguidor de Pocho Ramírez porque fui su mano derecha durante mucho tiempo y realmente asistí a la construcción del deporte discapacitado en la Argentina. Bueno, ahí apareció entonces, por un lado, alguien que se para como líder ante una situación X, por una situación como la que decías vos de Falco, pero después en otra circunstancia reconoce con claridad tu movimiento que deja de ser líder para decir con claridad que aprendiste de él siendo un seguidor. Empiezan a Totalmente. aparecer componentes de esa relación líder-seguidor, ¿no? Sí, sí, y yo creo que es digamos, estoy orgulloso de ser seguidor de algunas personas.
orgulloso, Bien. porque aparte fue un gran aprendizaje, ¿no? Eh, Hace poco me reuní con quien fue mi jefe de departamento durante muchos años en el Villa Devoto School, Hugo Melo, un profesor, donde yo, por supuesto, él era el jefe de departamento y yo era uno de los profesores. Y juntos hicimos también un ensamblaje espectacular, ¿no? Espectacular de aprendizaje de la profesión y te diría de muchos aspectos de la vida, porque es muy difícil separar el liderazgo, digamos, de lo que sería la gestión, de lo que pasa a ser después la gestión relacional, ¿no? Con diferentes espacios institucionales o con personas. Quédate ahí. Tenés la imagen en la cabeza de este personaje que mencionabas. Describímelo. Describime ese líder. Hugo Melo, un profesor de educación física, recontraordenado, es uno de los que viajó en su momento en los 60 a Alemania, becado por la Dirección Nacional de Educación Física, una persona, ya te digo, muy ubicada, digamos que primero me da trabajo, cuando yo no tuve trabajo, me dio trabajo en el Juicio de Buenos Aires, ahí me fue dando diferentes trabajos y finalmente me lleva al Villa Devoto School. O sea, fue el tipo que me puso encima de la vía en la profesión. Así que de ahí mi agradecimiento, por supuesto, hacia él, pero también todo el aprendizaje que tuve. Yo, por ejemplo, siempre digo que aprendí a planificar con él y aprendí a aprender la importancia de la planificación. Ya te digo, con una relación jefe de departamento y profesor de educación física, tan simple como esa. Tal cual. Tal cual. Seguí. Eh, ahí vos, ¿qué diferencia encontrás cuando sos seguidor y cuando sos líder? Una pregunta fea. ¿Qué pasa cuando sos líder y al que estás liderando, que no lo elegiste, ¿sí? Porque ahí está el otro gran tema antes de entrar en el gran lío del cenar, ¿no? Que eso ya es como es toda una historia linda en particular. Pero digo, una cosa general, más como una mirada tuya a lo largo del tiempo. ¿Qué haces cuando el tipo, vos dijiste, estoy orgulloso de ser seguidor de? ¿Qué haces con alguien que no tiene interés en ser seguidor? Bueno, si estamos en la gestión, indudablemente tenemos que llegar a valores compartidos. O sea, puede tener los suyos, yo puedo tener los míos, pero tenemos que llegar a valores compartidos. De lo contrario, vamos a tener poca vida, ¿no? Este, o sea, yo soy una persona que cuando me toca conducir, conduzco y no dejo que me conduzcan los que no están habilitados para eso. Entonces yo realmente he tenido, por ejemplo, bueno, sabés que en el CENAR entré y prácticamente no pude llevar a nadie. Después fui director nacional y no pude llevar a nadie. O sea, tuve que dirigir una estructura burocrática con su cultura y demás, sin llevar a nadie. Con dos directores debajo mío que habían ganado el cargo por concurso junto conmigo y que no nos conocíamos. O sea, tuve que gestionar con toda gente que, ya te digo, no teníamos relación previa. Pero cuando no tenés relación previa y tenés que montar las bases de tu propio liderazgo, porque en definitiva necesitas, como decías recién, que te sigan. No hay otra manera de llevar adelante la acción si el otro no te sigue. Eh, ¿Reconoces la característica de ese líder que siempre hablamos, de ese líder autoritario que marca la línea casi por estilo, por cultura, por... Ya, yo cuando llego a un lugar nuevo o siento un lugar medio hostil, asumo un liderazgo, te diría, cuasi autoritario. Defino la cancha, defino lo que debe ser. ¿Tá? A partir de ahí avanzo después quizás hacia una, hacia un liderazgo más de valores compartidos. ¿Tá? Pero cuando vos estás en determinado lugar, la autoridad la tenés que manifestar de alguna manera. ¿Tá? Y me acuerdo que entramos bueno, se pegó un salto, cuando gané el concurso para director nacional, había unos Juegos de la Juventud que se organizaban en la Secretaría de Deportes con la comunidad italiana y demás, estaban los Juegos de la Juventud, se llamaban,
Y cuando nosotros asumimos, faltaban 2 meses para hacerlo y no se había hecho nada, ¿no? Como se veía que iba a haber un cambio, que había habido un concurso, parecía que nos estaban esperando, y cuando entramos, nos faltaban 2 meses para los juegos. Ante ese tema no había mucho tema de que íbamos a generar, tuvo que tomar decisiones, vos te encargas de esto, vos te encargas de esto, vos te encargas de esto, y su ruta, ¿no? Y a la semana contame cómo vas. Indudablemente que es una manera de conducir para esas circunstancias. Después, con varias de esas personas, en el caso particular, los dos directores que están debajo mío son personas de mucha trayectoria hoy. Gabriel Andreus, el hombre que dirige los Evita, y Carlos Cifredi fue hombre de, digamos, de Lenar, dirigente de Lenar, y hoy dirigiendo en San Lorenzo. O sea, con ellos sí fuimos estableciendo vínculos, y con diferentes empleados fuimos estableciendo lo que Menotti llama las pequeñas sociedades, ¿no? Que íbamos organizando la conducción. Yo soy una persona que me encanta trabajar en equipo, o sea, me encanta trabajar en equipo, y soy un gran trabajador de equipo, pero creo que hay momentos cuando vos entras a un determinado lugar que la autoridad la tenés que hacer manifiesta, ¿sí? Porque la gente a veces se confunde. Entonces, yo siento que tiene que ser manifiesto. A veces, por supuesto, como todas las cosas de la vida, se te va la mano, pedirás disculpas, pero es un sentimiento. Cuando se establece a lo largo del curso, digo para la muchachada, una idea que tengo es poner en orden esto que planteó Luis, para primero desmalezar la idea del autoritario como un estilo que tiene muy mala prensa, ¿sí? Cuando en realidad ahí lo que yo pondero es justamente hacer una puesta en valor del autor. ¿Está bien eso? Eso lo vamos a ir estudiando porque vos cuándo te sentiste autor, Luis, porque una cosa es estar planificando algo en el escritorio, ¿sí? Y cuando uno, ese autor que dice, bueno, yo estoy tranquilo con esta idea, estoy tranquilo con esto que armé, lo voy a llevar a la realidad, ¿sí? Ahí la veo a Eileen y me vienen ideas con el arte, ¿no? ¿Cómo le va, belleza? Entonces, digo, después vamos a hablar un poquito del deporte del arte, ya que la tenemos a ella. Pero digo, es interesante esta cosa del autor y esta cosa de cuando te sentiste que esa letra que escribías en la mesa, en la realidad funcionaba. ¿En qué momento sentías que eso era posible? Y digamos, a ver, cuando subo al cenar, tengo una reunión política con el subsecretario de Deportes, que era Víctor Lupo, un hombre de mucha personalidad también, al cual también le debo mucho, pero que veníamos enfrentados políticamente desde el 83. O sea, eh, yo había entrado en la Secretaría de Deportes en el 89 y había armado la Escuela Nacional de Tenis, pero Víctor Lupo por aquel enfrentamiento no me daba mucha participación. Finalmente tenemos una reunión, yo digo mi pensamiento, finalmente se acuerda de que me ponga a cargo del CENAR, y yo escribo el plan rumbo a Mar del Plata 95. Como decís vos, papel, ¿está? Un primer aspecto, si querés. Claro. El primer día que llego al CENAR, el 7 de enero del 91, yo no estaba designado. Daba órdenes y los empleados se juntaron, me dijeron, mire, profesor, discúlpenos, ¿usted quién es? Digamos, ¿está designado? No, si no está designado no podemos controlar orden, discúlpenos, pero, ¿no? O sea, se me pararon de patas directamente, ¿está? Y tuve que resolver Además eso. querías poner en práctica todo ya, esa ansiedad No, del ¿sabes cómo? novato. Entré con una energía que Claro. está, y bueno, y me faltaban lamparitas en las habitaciones, y el pasto estaba alto, que era imposible la pista
tenía 1 metro de alto el pasto de la pista de atletismo. Claro. Y todo no funcionaba. Y sin embargo, ahí es donde aparece el liderazgo, ¿no? Y un elemento que es importante para el liderazgo es la visión, ¿tá? Y yo me acuerdo que ese día, 7 de enero del 91, no me voy a olvidar nunca más, un día durísimo, donde tuve que enfrentar no sé cuántas situaciones, muchísimas, de carencias, de no presupuesto, de no tener un mango, ya te digo, de no estar reconocido por el personal porque no estaba designado, ¿tá? Y me paré en donde está el CENAR, que hay una escalerita ahí arriba de la oficina del CENAR, y miré el CENAR y soñé el CENAR. Soñé A ver cómo es cómo iba a eso. ser el CENAR y cómo iba a ser el plan rumbo a Mar del Plata 95. En el medio de, ya te digo, de un día caótico. Pero cuando vos decís soñar, digo, para la muchachada, digo, que nos acompaña hoy, Es digo, visualizar, soñar es exactamente, eso, a eso voy. es visualizar. La palabra sería visualizar. Bien, bien. Pero igual, antes de irme a los sueños, que es un componente fundamental en esto, y estamos frente a un soñador, esto deben saberlo, pero lo que más me interesa es que me cuentes esas dos anécdotas que yo te vuelvo a pedir en público y que vos te enojás. Lo peor que está grabado ahora. Claro, viste, ahora todo lo que... Yo ni hablar, te imaginás, yo en cuanto me pase me matan. Pero bueno, ¿cómo resolviste este motín de no estar, contale cómo resolviste ese motín? Porque es muy buena. Ah, yo no tengo letra, bueno, ¿quién tiene letra y cómo usaste a ese para que empezara a trabajar? No, agarré y dije, ¿quién es la persona acá que tiene más este nivel? Y me acuerdo que era la señora de Cuatrochi, que yo por supuesto no la conocía. Entonces digo, señora, dígale al señor que haga tal cosa, señor que haga tal cosa, señor que haga tal cosa, señor que haga tal cosa. Esa fue mi Bueno, ¿esto por momento. qué lo traigo? Porque a mí me encantó esa anécdota, porque me imagino a la señora sintiendo ese instrumento, ¿sí? Pero ahí en ese sentido aparece el liderazgo y cómo la persona puede resistirse o entender el código y cómo fue esa relación. Fue una relación magnífica después en el tiempo. Ese día Claro, claro. fue de sorpresa, te imaginas que después le tuve que traer un chocolate también, ¿no? Por lo menos, claro. Pero digamos, tenía todo el personal parado y estaban ahí todos, digo, ¿quién es el que tiene máxima jerarquía? Bueno, señora, dígale por favor a esta gente, tenemos que Bueno, hacer esto, ahí esto, ¿por qué te lo esto. traigo, Luis? Porque ahí hay una lectura del líder de la situación, empieza a aparecer elementos que hay que explicar después con tiempo y por supuesto para eso hacemos un curso, ¿no? Para poder entrar en tema, porque esto que nos cuenta bestialmente Luis, que como verán lo tuvo que aprender a los cascotazos, uno puede sistematizar muchas de esas cosas y puede prever muchas de estas situaciones y puede llevarse en la valija estas soluciones que son soluciones prácticas que ponen en riesgo tu liderazgo. Contame un minuto, ponete en situación, ¿qué te pasó por la espalda cuando sentiste esta desautorización de que no estabas designado y que por ende no te iban a dar ni 5 bolas? Y sí, pensé que se me caía, El viste, mundo, claro. Decís, a mi casa, me voy a mi casa llorando, claro. no, Bueno, tremendo. ahí hay un componente que yo te doy, que no creo que sea genético, pero sí seguramente lo fuiste madurando a lo largo de los años, que es el carácter. Ah, Digo, sí, ahí hay que tener una parada, ¿viste? Decir, bueno, hay que estar y quedarse, ¿sí? Ahí yo compro un componente que vos decís, de algún lado lo tenés que haber entrenado, porque si no, esas situaciones para irse a casa corriendo. Dámela. sí, sí, no, desde ya. Yo ya había dirigido algunas cosas, había dirigido Parque Avellaneda, allá en el Bajo Flores, Pero durante tuviste 2 motines de años. ese nivel. No, de ese ninguno, como ese Claro, ninguno. pero además, ¿sabés a dónde voy? Algo que todavía es peor para la situación. Que vos tenías una expectativa, porque en un punto aparece Luis con todos los galones, llegué acá por concurso, soy un tipo, por fin llegué a un lugar deseado, que me imagino era deseado por vos, quizás no planificado en los principios, pero a lo largo de los últimos años, previo a esta situación, dijiste, quiero. Yo digo esto porque imaginen lo que es una escena, en donde uno imagina entrando al lugar soñado y que los tipos se te paran y te digan, flaco, acá no te damos ni 5 de bola. Digo, se te derrumba, por eso digo el soñar, ¿no? Se te derrumba un primer paradigma, es decir, esto no va a ser como lo había soñado.
Sí, aparte, por ejemplo, estaba el pasto alto y no había cómo cortar el pasto, no había máquinas para cortar el pasto. Claro, ni ¿Tá? cuchillo. Nada, nada había. Y yo Claro, había trabajado en el Club Tiro Federal y había un alambrado volteado donde estaba la parte del tiro federal donde estaban los empleados y yo cruzo ese alambrado y le digo, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Digo, chicos, necesito cortar el pasto. Me dice, sí, profe, pero no podemos nosotros. Y deben el tractor, le digo. Bueno, le damos el tractor, profesor, pero necesitamos nafta, me dijo. ¿Sí? Ah, bien. Me fui al comedor, le dije al del comedor, dame 2 cajones de vino, de 6 botellas, ¿viste? Pum, pum, y llevé la nafta. ¿Está? claro. Y mi hijo, que estaba, por supuesto, conmigo, de 18 años, eh, digamos, que no había cortado, no había manejado un tractor en su vida, cortó el pasto con el tractor, ¿está? Después fue gerente en Estados Unidos de Danone, ¿no? Y sí, sí, más vale. Gerente de Después venta de de Danone, sobrevivir a la experiencia argentina, puedo dirigir cualquier cosa. claro. Entonces, y él contando, ya te digo, y así te puedo contar ese día una anécdota detrás de la otra. Estábamos en ese momento estaban entrando los chicos que después constituyeron la generación dorada de básquet. O sea, metíamos 25 chicos de básquetbol por semana, sub-19, 19, 18, algunos 17, con Vecchio de entrenador. Ahí estuvieron Volkovitsky, Montecchia, Conocini, o sea, muchos de los chicos de esa generación, y no teníamos nada, no teníamos ni luz en las habitaciones. Este, y estaban ellos ahí, presentes, y había que resolver cada situación. Claro, bueno, ahí lo que, por eso invocaba tu memoria, porque que seguramente la aspiración de cualquiera que entra a un curso de estas características es escuchar encuadres teóricos, autores, y me parece muy bien, eso es lo que vamos a hacer. De hecho, que ahora quiero compartir con vos una pequeña presentación para que vayan viendo a dónde aspiramos con este curso, pero también decía que todo este bagaje en realidad es para sencillamente sensibilizarlos frente a la acción. O sea, a mí me parece que hay una cosa muy interesante de pensar el liderazgo del desafío de la acción. O sea, que nada te paralice, que todo sea una invitación a hacer, sea una invitación a intentarlo. Yo creo que Argentina es casi una escuela en este sentido, porque te dice hacelo, pero no te da nada. Entonces vos decís, ah, bien, ¿cómo sigo? Por ejemplo, estos casos que ponen a alguien al frente de semejante organismo y un poco menos que le quitan la ilusión de conducir un lugar desautorizándolo al primer minuto, ¿no? De aparición. Y que después, de alguna manera, haber podido construir eso que se construyó, creo que es algo muy interesante desde el punto de vista de la experiencia del desarrollo, ¿no? O sea, una vez que pudiste, me imagino, un grupo de empleados que te ve solo, no te ve con el séquito, típico séquito que Y nadie acompaña. dijo, nadie me presentó, me presenté solo. Claro, claro, o sea, ni siquiera atendiendo los protocolos básicos de comunicación, ¿viste? Porque como siempre digo, la gente, ustedes pretenden que la gente se comporte distinto, pero ni siquiera son capaces de presentarle a su nueva autoridad. Entonces, estas son cosas que nos van a seguir pasando en Argentina por un buen rato. Y yo creo que en el liderazgo que estamos intentando promover en todos ustedes es ese liderazgo que no deja pasar estas cosas, que se pone al frente de la situación comprendiendo y previendo que el otro necesita información. Entrando un minuto en esa cosa, antes de desarrollarnos un poquito más en la historia del CENAR, que es fantástica, eh, háblame de Luis, líder, dijimos, hubo y hay en tu lectura un momento necesario para la autoridad, para el autor, quizás aparece un estilo autoritario. Hay convoco ahora al Luis comunicativo, o sea, vos en más de una oportunidad me comentaste, me confesaste eh, las dificultades o el aprendizaje que fuiste teniendo para esta idea de comunicarse con el otro, esto que fuimos trabajando a lo largo de las cursadas con la teoría de vínculo famosa de Pichón Riviere, y que vos siempre me decías,
esta es una muy buena teoría que me hubiera servido en aquellos momentos cuando le entraba duro a las situaciones. A ver, evócame eso. Y eso indudablemente también es un aprendizaje. Yo era, en primer lugar, una especie de ratón de biblioteca. Eh, Estudié Derecho un tiempo, o sea que hice bastante biblioteca, te diría. Este, eh, Quizás alguna cuota de timidez, también, alguna cuota de mamá protestante que hablaba de la humildad, o sea, toda una mezcla rara de ese tipo. Y, y, y digamos, después empecé a estudiar educación física y un día caminando por la calle, eh, Pocho Ramírez, profesor del Instituto del Lisiado, me siguió durante 4 cuadras aproximadamente sin que yo me diera cuenta. Y yo iba mirando para abajo. Y entonces me toca bocina, me dice, vení para acá. Dice, ¿vos haces educación física? Me dice, sí. Y vos vas a liderar grupos y demás. ¿Cómo vas a mirar el piso? Tenés que mirar a la gente, me dijo. ¿Tá? Me dio en ese momento un poco me molestó lo que dijo, pero después fue un tremendo aprendizaje, ¿no? De qué manera podés vos relacionarte con la gente, y yo digo que ahí a mí me gusta mucho hablar de gestión periférica, o sea, de la misma manera que los que son alumnos de la licenciatura vieron que a mí no me gusta sentarme en un escritorio, sino que me gusta hablar con los docentes, con los profes, meterme en una clase, escuchar, poder intervenir libremente, o sea, es mi manera de ser y es mi manera de gestionar. O sea, en todos los lugares donde yo he estado, después con esos empleados iba el que estaba cortando el pasto y hablaba del pasto, y el que estaba arreglando la plomería de no sé dónde, iba y le decía si necesitaba algo. Que quizá no tenía ni guita para garpársela, pero le preguntaba qué necesitaba. O sea, después lo relacional creo que es un elemento fundamental, ¿no? Y, y sobre todo, a ver, yo creo que hay un tema fundamental que es el tono de voz, ¿no? El tono de voz, es tomar un montón de cosas. Creo que la afectividad mueve más montañas que cualquier otra cosa, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Y Dame un ejemplo. Y el tono de voz, yo te puedo decir lo mismo de una manera, con un tono de voz, y las mismas palabras, con un tono de voz y con otro tono de voz, son totalmente diferentes. ¿Tá? Pero digo, ya sé, pero digo, vos lo aprendiste a los cascotazos. Dame un ejemplo en donde te equivocaste en el tono de voz. Y muchas veces, muchas veces. ¿Tá? Muchas Pero te veces. das cuenta después, ¿no? Después de haberlo hecho. Claro, post-mortem. Claro. Digamos, después con el tiempo vas aprendiendo. ¿Tá? Por ejemplo, un tema para liderazgo 1, digamos, si tienen ustedes, clase 1. ¿Dónde te sentás en una reunión? Una mesa larga, ¿dónde te sentás? ¿Tá? Entonces vos podés liderar la reunión o no liderarla de acuerdo a cómo estés sentado, de acuerdo a cómo sentés a los que vas a tener que conversar. ¿Tá? Ya te digo, clase 1. ¿Sabés las veces que estuve mal sentado? Las veces que no me vi, que se me ponían enfrente toda la contra, tenía 4 tipos de enfrente y yo de este lado solo. ¿Tá? O sea, Claro, armabas la hinchada sin darte cuenta antes de empezar. pero por supuesto, armaba el enemigo y lo fortalecía yo solo. ¿Tá? Sí, sí. Entonces, Bueno, la disponibilidad de un espacio, esta idea, por eso digo, hay muchas cosas que uno las puede empezar a prever. Cómo el espacio habla. Deben saber que Luis, entre otras cosas, también en los últimos años ahondó la relación con el espacio y sobre todo con el arte plástico. Por eso digo, me permito ahí tiene un algunas cuadro mío, metáforas artísticas, digamos. ¿Eh? ahí tiene un cuadro mío detrás. Bien. No, digo porque el espacio habla, el espacio determina, el espacio da mensajes, el espacio de alguna manera establece una relación de poder, ¿sí? Yo creo que hay Y uno, dos dimensiones, el espacio y el tiempo, que son grandes palabras, que después hay que llevarlas muy puntualmente al tema del liderazgo y al tema de la gestión. ¿No? Son grandes dimensiones, el espacio y el tiempo. bueno, justamente
ambas tienen que ver con la comunicación y además tienen que ver con otro tema, que es la negociación. Vos fíjate que cuando uno piensa en un líder que negocia, ¿cuántas veces te sentiste que estabas negociando en tu trabajo, Luis? Y muchas veces. Casi todo el tiempo, digamos, ¿no? Con tu nieta, por ejemplo. Sí, no, con los secretarios de deporte. Claro. Yo pasé más o menos, creo que 7 secretarios de deporte. Contame el caso, digo, por qué la comunicación. Y ahora voy, para dejarte un poco descansar, voy a un poco a la presentación y te voy a ir pidiendo opinión sobre estas cosas que se me fueron ocurriendo para compartir con ellos. Y al mismo tiempo avanzar en el concepto de liderazgo. Pero eh, la negociación, la comunicación, son dos grandes temas que el líder debe dominar. Y la comunicación incluye al tiempo, la negociación incluye al tiempo como una instancia de poder. Vos cuando, por ejemplo, te planteas establecer un espacio de negociación, tenés que tener en cuenta el tiempo. No es lo mismo negociar apurado al cierre de algo que estar con tiempo para negociar y para desarrollar una idea. Sentís has sentido esa diferencia, ¿no? ¿Cómo? Sentado en una reunión donde vos decís, yo de acá me tengo que sacar el presupuesto, tengo que sacar el recurso, con tal es esta de que no había cómo conseguir la plata para empezar el cenar y lograste dibujar, a alguien se le ocurrió en la reunión dibujar, ¿te acordás? En la pared, la solución para el recurso. El escenario es un desastre. Todos los secretarios de deporte cuando llegan se quejan, pero el que yo recibí era un desastre No era un realmente. desastre, no existía, digamos. No existía. Además, el nombre se lo pusimos, le cambiamos las letras, afuera decía Sedena, Centro Deportivo Nacional, y le cambiamos nosotros las letras, le soldamos hay solo una letra que se cambia del Senar a Sedena, y le soldamos la R, Más barato imposible. y todavía está. Si alguien se fija bien y ve el Senar y ve las letras, se da cuenta que está soldada. Y lo pusimos sin pedir permiso, además. Le Obvio. cambiamos el nombre sin pedir permiso, porque daban vueltas con varios temas y bueno, eso también es un poco cierta insolencia a veces. No, el tema es así. Hicimos ese programa, lo iniciamos rumbo a Mar del Plata 95. Ya te digo, estábamos en febrero. Había pasado, ya le digo, a la selección de handball, muchos chicos de básquetbol, muchos atletas, Charadía, compañero de ustedes, o sea, un montón de gente ya había pasado, empezaba a sentir el olor del programa, empezamos a organizar algunas cosas y había que hacer la remodelación del Senar. El gimnasio donde está hoy, gimnasia en aparatos y el gimnasio de arriba, era solo mampostería, no tenía nada, no tenía paredes, no tenía nada. El lugar de abajo donde estaban los pozos de gimnasia, yo tenía miedo de destaparlo y encontrar un tipo adentro, les puedo asegurar, porque era verde, viste, en desastre. Bueno, lo hicimos pasear al Pato Galmarini por el Senal, el secretario de Deportes, le habíamos armado de que viniera un arquitecto amigo de él, de que viniera Víctor Lupo, el subsecretario, que viniera Paricia, que había sido en ese momento el que dirigió el campeonato mundial de básquetbol que se hace en Argentina. La En idea el era tema, sensibilizar al secretario de deporte, esa era la había que, estrategia. había que sensibilizarlo. Y el Pato sabía que no había guita, entonces no le entraban las balas, y no, pero ¿cómo hacer? Y no arrancábamos ni en bajada, la verdad. Llegamos arriba a ese gimnasio que ya le digo era solo el techo nada más y las columnas, no había paredes, estaba inundado, los cables cruzando por ahí, ya digo, charcos de agua, pasto crecido, eso era. Y Paricia va a la pared y con un pedazo de ladrillo escribe Ignacio Pato Galmarini. ¿Tá? Cambió la cara del Pato Galmarini y bajando decidimos digamos, el arreglo del Senado. Es más, me preguntaron a mí cuánto sale y yo dije, y va a salir 500.000, 600.000 pesos. ¿Tá? Que en ese momento eran dólares, ¿no? Ojo, había paridad. Este,
salió bastante más, de hecho les digo. Bastante más. Sí, sí, pero había que Bastante decir más. algo, dijimos Claro. cualquier cosa. Pero bueno, acá también es un tema de cómo de golpe me pasaba con otro secretario de deporte que tenía cierta cuota narcisista y que había que abordarlo desde ese lado, ¿viste? No era que tenía que tener la mejor idea, tenías que, tenías que armar la negociación y la relación desde otra visión. ¿Cómo leer empieza a aparecer características, ¿no? Cómo un líder debe conocer a la gente con la que tiene que lidiar, cómo tiene que leer con rapidez la personalidad con la que tiene que, de alguna manera, poner a trabajar su liderazgo. Eh, cuánto de esto que venimos diciendo importa su calidad de negociador, importa su manejo de la comunicación, su sensibilidad frente a este otro, porque a ver, si te enojas frente a esta realidad hostil que como bien describís, no lideras nada. Como siempre digo, a ver, lo más divertido de todo esto es pararse en el peor lugar y salir, ¿no? Porque si uno va a los lugares preformateados y en todo caso hay que hacer pequeñas reformas, es una realidad. Ahora, recibir la intemperie, que es un poco lo que has recibido vos, eh, insisto, si ahí no está parado uno desde el deseo más profundo, y ahí yo engancho con lo que decías, lo de la visión, ¿no? La visión tiene que, hay que trabajarla mucho y muy bien, porque tiene que estar muy anclada en tu deseo por hacer las cosas, para que el primer barquinazo que se viene no te saque de rumbo o te desanime y te bajes en el primer puerto, siguiendo con la metáfora náutica, ¿no? O sea, vos podés recibir los vientos de contra, pero en todo caso tomar decisiones, pero seguir con la travesía de querer llegar, ¿no? Mira, hay un tema que al principio me pasaba por mi falta de experiencia, que creo que a todos nos pasa, me enojaba, ¿tá? Me enojaba. Eh, o sea que yo decía que me despertaba, digamos, optimista y me acostaba pesimista a veces a la noche. Eh, pero ahí descubrí que justamente lo más inteligente es no enojarse. Claro. Lo más inteligente es estar convencido de lo que querés, tener clara la visión y entender también que esa visión tiene que ser una visión compartida. ¿Tá? O sea, que no te puedes quedar solo con tu visión. Tenés que bajar a una visión compartida y a su vez enriquecerla con el aporte de la gente. ¿No? Para que la gente participe tiene que sentir que aporta y que vos esos aportes los considerás. ¿No? A mí lo que me pasa, y esto un poco también convocando a todos los que van a formar parte del curso, es que esto que acaba de decir Luis es fácil de decir, pero es muy complicado de lograr. ¿Cuánto tiempo estuviste enojado, Luis? Y no, estuve bastante tiempo enojado. Hasta que lo entendiste, por eso digo. Sí, sí, no, hasta alguna angioplastía. Pero, Bien, gracias. Bien, bien. Entonces digo, hay que elaborarlo porque como bien dice don Luis, aparece con mucha fuerza la puja entre la fantasía y la realidad. Y yo creo que el líder lo que tiene que hacer es abordar la realidad, no la fantasía. La fantasía en la que está anclada el deseo, obviamente, y es lo que de alguna forma debe estar guardado bajo 7 llaves, digo, para que no lo contamine esa realidad, para que no lo contaminen, si vos querés, los empleados tóxicos o las relaciones tóxicas, que, de cuántos habrás tenido de eso, ¿no? Pero también cuánto uno aporta con ese enojo, porque, a ver, no es mi idea torturarte con este tema, pero digo, estás enojado, reconoces escenas que tomaste decisiones o encarabas situaciones desde el enojo. y sí, 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 desde ya. Porque, bueno, uno es tomado por esa situación. Si uno está enojado, ¿qué querés? Estaba enojado. Entonces, ahí se autojustifica y está muy bien. Y yo digo, la única solución a esta parada del líder, que me parece que es parte de un momento histórico, es la comprensión de su propia emocionalidad.
a lo largo de estos años, seguramente Luis, te habrás ido reconociendo más dúctil en algunas cosas, menos dúctil en otras, más capaz de ese tipo tímido que arrancó la gestión a este personaje singular que pudiste construir hoy, que nadie te cree que fuiste tímido, ¿viste? Cuando me decís, mirá, yo fui tímido, dice, no, dejate joder, ¿cuándo fuiste tímido? ¿Viste? No te creen. Y creo que vos en ese sentido sos una clara construcción de esa timidez inicial Total. que te diste cuenta que no te servía para avanzar y que vencer, no te quedó alternativa para poder seguir en este juego. Sí, sí. Sí, un gran elemento fue también un año que hice teatro. Este, Me sirvió mucho eso. Y fíjate que yo cuando en el 2009 voy a dirigir los bonaerenses, que era otro fenómeno deportivo masivo, muy complicado de gestionar, este, también llevando muy poca gente, porque ya había un staff de gente, que en este caso yo conocía porque había trabajado entre el 95 y el 98 en el staff de los bonaerenses, acá ya pasé a dirigirlo. Bueno, indudablemente yo tenía un montón de temas resueltos, ¿eh? De visión, de cómo manejar las reuniones, de cómo manejar Ahí la operacional, déjame, sentís claramente la seguridad a la inseguridad inicial, ¿no? totalmente diferente, totalmente diferente. Y hasta había placer en la última, podías disfrutar. No, y aparte, ya te digo, dirigir los bonaerenses es un ejemplo, te diría, de gestión muy compleja. Vos tenés mucho personal, tenés todo un territorio, 135 municipios, 135 directores de deporte, 135 directores de cultura, una final. Yo manejé dos finales de 25.000 personas en Mar del Plata, con 170 escenarios deportivos, teniendo yo dos teléfonos y mis secretarias, dos secretarias con dos teléfonos. O sea, seis teléfonos para que se den una idea, caminando por la calle, digamos. Muy complejo y sin embargo, yo te diría, no sufrí como en aquella dirección del CENAR, Claro. donde me levantaba todos los días con muchas ganas por mi manera de ser, por mi vocación seguramente de servicio por un lado, mi compromiso, pero por el otro lado, a la noche, cascoteado. Eh, Me Nunca quedo, cagón, ¿eh? nunca cagón, nunca cagón. No, eso está muy bien, si no es imposible, eso es un atributo que el líder no puede tener porque si lo gana el miedo, digo, el miedo está, porque habrás sentido miedo en más de una oportunidad. El tema es que no te gane. No, ¿Está sí, bien? sí. Yo soy de los que dicen, aquel que niega el miedo está tomando el peor camino para solucionarlo. Digamos, hay que asumirlo, reconocerlo y abordarlo para poder contenerlo. Pero el miedo es inherente a la condición humana. ¿Has sentido miedo? Miedo tenés siempre, porque aparte hay momentos que caminás por un borde bastante poco definido, ¿no? A veces hasta transgresor. Claro, Este, claro. pero desde ya que tenés miedo, sí, tenés miedo. Ahí acuerdo con vos. Lo que No, sí, pero porque si no, ¿sabes qué? Si no es una arenga temeraria, que yo digo es peligroso hacerle creer a la gente que no tiene que tener miedo, y la verdad que es una locura. no, pero esa teoría que yo te escuché varias veces en clase, que es el tema del héroe. El héroe es el que va Claro, solo, hace el heroísmo y mira para atrás y no hay nadie. A mí no me exacto. gusta esa, ¿eh? A Sí, mí sí. yo quiero llegar con mi equipo, yo quiero llegar con mi gente, y Bueno, que pero realmente la formación del héroe, y esto también lo vamos a estudiar, y esto requiere algunas reflexiones más, por supuesto, y ahora te voy a buscar ahí un minuto porque lo trajiste, perdiste. Digo, ¿en cuántas situaciones? Yo soy el que dice que uno arranca como conductor, quizás aprende a liderar, pero el grupo en muchas situaciones te lleva al héroe. Te instalan el héroe, permitime el comentario, uno se la cree, compra la capa, se la pone, y lo más grave es esto que te pasa. Es decir, ¿cuánto tiempo se puede sostener el rol? ¿Cuánto tiempo, Luis? ¿Y cuántas veces te sentiste héroe y te arrepentiste después de serlo? Porque en muchas oportunidades uno dice, bueno, vieron que pude, me pusieron a prueba y acá estoy, porque es un poco eso. Vamos a ver si podés, te largan solo y vos decís, bueno, voy y lo haces, para colmo lo haces. O sea, héroe en acción, ¿sí? Y yo, encima héroe exitoso.
Yo le llamo la soledad del poder. Bien, bienvenido. Claro, a eso voy. A eso voy. Pero digo, reconoces cómo a veces, y ahí están los componentes de las personalidades, ¿no? Cómo algunas personalidades crean las condiciones para ser un héroe, con todo el costo que eso tiene para la persona, pero también hay situaciones, que creo que es tu caso, en donde la situación, los grupos, te transforman en héroe y te mandan al frente, sin más trámite. Eso, ¿Reconoces esa diferencia? sí, ¿no? Desde ya. Muchas veces te quedas solito, como dice Bonavena, te sacan el banquito y te quedas solito. Sí, también se da. ¿Eh? Ahí indudablemente hay que capear la situación seguramente, enfrentarla, pero hay que tratar de salir de eso, ¿eh? Hay que tratar de salir. Este, Pero es muy seductor, Luis. no, por supuesto que es seductor y a veces te sentís Superman. Exacto, ahí voy, gracias. Yo digo, ese licor es el peor licor que te invitan. Y, pero yo creo que toda persona humana es una cosa que es una caricia que, viste, Es confunde, jodida, no, no, es el canto de la confunde. sirena, claro. Sí, sí, pero ¿Cuántos pueden evitar el canto de la sirena? Conscientemente. Por eso digo que hay que entrenarlo, porque el canto de la sirena viene. no. Mira, el otro día estaba Te planteando, digo de un ejemplo durísimo. Sos dale, director nacional, atendés el teléfono cada más o menos, no sé, 2 minutos. Dejás de claro, ser, dejás de ser director nacional y no suena el teléfono. No suena el claro, teléfono. te querés matar, claro. Ah, Ahora, te dieron de comer la peor adrenalina y decís, ¿y ahora cómo sigo? ujú. ¿Sí? ¿Y ahora cómo sigo? Otro A mí me tipito. parece que esto que estamos hablando, para que entiendan, para poner en contexto esta conversación semi privada que estamos teniendo con Luis, y en la que estamos compartiendo algunos conceptos y estamos tratando de acomodar un terrible rompecabezas, que es la invitación a pensar el liderazgo juntos, es que muchas de estas escenas que plantea nuestro querido invitado de hoy, son escenas que nosotros vamos a repetir, vamos a poner a trabajar durante el mes, y con Luis vamos a tratar de que al final de cada mes o al final de cada uno de estos módulos tengamos a alguien con el que podamos hacer este ejercicio que acabamos de hacer con Luis, porque nos parece que la teoría tiene toda una lógica que responde y que responde bien en muchas situaciones, pero también es muy difícil de actuar. Yo siempre digo que hago el ejercicio de quién es la fama, ¿no, Luis? Agarro y me paro y digo, che, ver, ¿de quién es la fama? Y tenés 20 y hay 20 versiones. Están todos confundidos porque es un tema del cual no se trabaja, ¿sí? Del cual no se habla. Entonces, te encontrás con la fama, es como cuando sos padre, ¿viste? Vos decís, che, sos padre, claro, sí. Lo primero que haces es ir a buscar los modelos, porque no hay dónde aprenderlo. Decís, che, a ver cómo fue mi padre, cómo fue el padre de otro, ¿sí? Ahí No, hay alguien que está queriendo preguntar. a Sí, mí estos, sí. a mí estos cursos, vos sabés que justamente creo que en base a mi historia personal, yo los propongo y los impulso, porque me hubiera encantado tener bastante más de la teoría que tenía. Yo no tenía cero teoría, era todo instinto, era No, pero todo. en Argentina es un tema que no le han dado bola, pero creo que todavía hoy no le han dado la bola que nosotros entendemos que hay que darle, ¿no? Yo a veces escucho en clase algunas cosas tuyas, la teoría del vínculo, por ejemplo, que descubrí más tarde, o el tema del héroe o del héroe campeón, o todo el tema del narcisismo que está alrededor a veces del liderazgo. Que son temas que indudablemente me hubiera encantado saberlo en la década del 90. ¿Viste? En la Claro, década del 2000 ya tenía una angioplastía y, bueno, y unos cuantos chichones contra, de haberme golpeado contra la pared. Entonces, bueno, ahí se fueron acomodando las cosas, pero ya te digo, en un duro aprendizaje. claro, claro. Yo, antes de seguir, vamos a, si te parece, Luis, Vos antes dirigís. déjeme dar una vuelta de algo que dijiste recién. El otro día estaba en un curso y me encontré diciendo algo que me llamó la atención a mí mismo, ¿no? Eso es esta cosa del esquizo que uno tiene ya muy evolucionado. Pero esta cosa de cuánto hay del narciso que impide el trabajo en grupo.
Entonces me puse a estudiar, me puse a repasar unos textos con la excusa del curso, que en definitiva pienso que para eso, para volver a estudiar y estudiar. Y me encuentro con que hay un montón de teorías que hablan, justamente, y Freud, ni más ni menos, habla de que el gran detonador, si vos querés, que impide el trabajo en grupo y ni hablar de construir un equipo, es el narciso, es la persona que cree que puede sola, que cree que es él, que compró el carismático, que compró esta idea de ser el elegido. Una corta de si te cruzaste con algún personaje de estos, ¿no? Sí, sí. Un secretario de deporte que no puedo dar el nombre. No, por favor. Como eran Este, 9, no hay problema. Que se maten ellos. no, no, muy famoso, ¿eh? Este, y, por ejemplo, él se bloqueaba ante mi conocimiento, ¿viste? En el escritorio, él de un lado y yo del otro, mi conocimiento sobre los temas lo apabullaba, no le podía sacar nada, ¿viste? Se bloqueaba directamente. Eh, y yo tenía que agarrar y decir, bueno, ¿quién está entrenando? El vóley, el selección de vóley con el técnico tal, tal, que le decía. Este, ¿Por qué no? Casi digo el nombre. ¿Por qué no vamos al gimnasio que está entrenando la selección y van a viajar a tal? Sería bárbaro que los saludes, se van a poner muy felices, ta, 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 ta. Íbamos, saludaba, por supuesto, los jugadores que llegara al gimnasio el secretario de deporte, que es un deportista famoso. Encima Ta, famoso. Claro. ta, 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 ta. En el camino de vuelta le sacaba los dos expedientes que quería sacarle, ¿no? Claro, porque lo habías relajado, lo habías Claro. sensibilizado frente a. Y en el escritorio no le sacaba, ¿viste? Una palabra. ¿Tá? Claro. Entonces, sí, es así, ¿viste? O sea, hay muchos temas del narcisismo que están presentes, porque claro, el tipo es famoso y encima va a un lugar y es el número uno de la Secretaría de Deportes, ¿viste? Quizás fue su sueño, ¿tá? Y Pero seguro. también era mi sueño en determinado momento. Yo tuve dos etapas en la Secretaría de Deportes. La primera cuando voy al cenar sin que me nombren, me nombraron, tardaron creo que más o menos 6 meses en nombrarme. 6 meses. Este, sí, me parece que 7 meses, está claro, ¿eh? Y después hay una etapa intermedia que soy metodólogo de los técnicos argentinos y los técnicos cubanos para la preparación de los equipos a Panamericano 95. Y después en el 98 hay un concurso eh, que Hugo Porta lo hizo realmente muy transparente. O sea, yo en ese momento estaba trabajando en la provincia de Buenos Aires en un gran momento de pelea entre Menem y Duhalde. Y yo no me quería anotar al concurso y finalmente me anoto en el concurso donde estaban, te diría, todos los próceres del deporte argentino, porque el sueldo era muy alto, y, y bueno, y yo gano el concurso. Entonces acá llegué, digamos, con toda la chapa, ¿viste? O sea, así como la primera vez llegué sin nada, ni me presentaron, me presenté solo, acá gané el concurso, o sea, tenía hasta estabilidad por 6 años en la función, y tenía un muy buen sueldo, y tenía mi oficina con la bandera argentina, ¿viste? Y tenía un montón de elementos que si vos me decís que no me hizo una caricia en el alma todo eso, imposible, ¿está? Obvio. Y aparte todos vienen y te saludan, también Son ahí más lindos. aprendí, claro, también ahí aprendí que los primeros que vienen, empecé a desconfiar de los primeros que vienen, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Un montón de amigos nuevos que de repente Sí, aparecen. Yo te te sentís quería más tanto, Luis. lindo, te sentís más lindo, más seductor, todo junto por el mismo precio. Y después, por supuesto, viene la realidad que sigue estando siempre presente a pesar de las circunstancias. Les propongo a todos, inclusive a vos, Luis, si me permitís, abrir ahora los micrófonos para aquellos que están bajándome. Una primera cosa de, más que nada formal, escriban para tener el listado de la gente que escriban por chat su nombre, así nos queda registrado en la grabación los nombres de los que estuvieron. Y les pido a aquellos que escribieron en el chat que se animen y nos compartan, así todos escuchan la pregunta y la repregunta que seguramente se pueda dar en el intercambio. Si le parece a Eileen, la convoco a que destrabe su micrófono y bueno, dale, animate.
así te escucha Luis y compartimos tu pregunta y lo mismo le digo al resto. Arrancamos con Ailín, dale. Bueno, primero buenas tardes, un placer estar otra vez en contacto con ustedes. Para los que no me conocen, yo cursé la licenciatura. Para mí la licenciatura fue un momento de, como en alguna materia nos dijeron, tener la posibilidad de comenzar a analizar los requerimientos que un entrenador y un líder tiene que tener en consideración para desempeñar su rol, su tarea y su rol en un momento determinado, porque aún así creo que uno posicionándose como entrenador, docente o gestor, creo que un poco todos somos un poco todo, productor, promotores. Creo que cada persona puede funcionar multilateralmente y por eso también recién en el chat, cuando hablábamos del poder y demás, considero también, bueno, tengo muchas cosas para decir, pero bueno, la tarea un poco como quizás le pases a algunos, uno a veces entra en la posibilidad de meterse en los discursos que sostienen cada una de nuestras acciones. Y pensando en los discursos, también tuve el honor de llegar a pensar en términos del tiempo, vengo estudiando el tiempo, las duraciones y la simultaneidad. Y hablando un poquito de eso, considero que la simultaneidad nos da la posibilidad de transversalizar la realidad y alejarnos a veces de aquellos datos inmediatos que nos dan constantemente y a veces tenemos la posibilidad de alejarnos de eso con las durezas y como quizás nos está pasando un poco ahora con toda esta situación, creo que si tenemos la capacidad de alejarnos un poco de la rareza y de la incertidumbre que todo esto nos genera, podemos llegar a lograr la capacidad de proyectarnos y empezar a proyectar en qué queremos generar. Creo que esta incertidumbre es el mayor amigo que podemos tener en este momento y es el que nos va a dar la posibilidad, nos va a dar una posibilidad para hacer. Creo que eso es un poco lo que pienso y por eso me vine al curso. Buenísimo, Bárbaro. buenísimo. Ahora, ojo con este tema de la incertidumbre porque no cualquiera soporta esta tensión que vos bien describiste. ¿Está bien? Digo, a veces uno se encuentra lo veo ahí a Gastón, con quien compartimos una hermosa experiencia en Moreno, y el punto de partida con esa gente eh, era tal el caos en el que habían vivido, era tal la desatención que tenían como empleados de un municipio y una repartición que vos le hablabas de ese concepto de incertidumbre, por ejemplo, bien planteado, con claridad como lo hiciste, pero para ellos justamente lo que estaban necesitando es casi lo opuesto, ¿no? O sea, hacer pie, tocar en algún lado, sobre todo el fondo, saber cuál era el fondo, a ver si teníamos que seguir bajando o no, y eso también es parte del liderazgo que nos convoca para poder reconocer estas singularidades y las capacidades que pueden tener el otro o no de ser comprendido, ¿sí? Porque, digo, uno se pone a trabajar con la incertidumbre como un valor, y yo compro, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no siempre me encuentro con gente que me pueda acompañar en esta idea, ¿sí? Y ahí es donde uno se enoja también, ¿no? Dice, che, esto al final no entienden nada. Pero bueno, es que son momentos de cada uno. A mí me sirvió mucho la didáctica, estudiar la didáctica para entender esta idea de los tiempos de cada uno, ¿no? O sea, que hay que estar permanentemente buscándole caminos para que, si para mí es importante esto, que como bien planteas la incertidumbre, también sea importante para él. Entonces, ¿cómo hago para que él reconozca un valor en eso? Que en principio te dice, vos estás loco, tómatela, no me mueva la silla, basta de moverme la silla, ¿sí? Es interesante, esto da para un taller, esto da para un taller. Así que gracias a Eileen. Y ya que lo nombré, si vos querés, Luis, meter algo de eso, metete. Pero ya que lo nombré a Gastón, que anda por ahí, vos tenías algo para consultar o para decir o para opinar o preguntar. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo te va? Hola Rubén, hola a todos y todas. Sí, me sumé tarde porque teníamos reunión con los compañeros y las compañeras de
la universidad en donde trabajo, pero bueno, quería, aunque sea, estar en la última parte de la reunión. No, yo lo que, bueno, en ¿En qué primer lugar, universidad trabajas? ¿En qué universidad trabajas? como director de deporte en la Universidad de Burlingame. Bárbaro. Eh, digamos, en primer lugar, agradecer la generosidad de Rubén y no, yo a Rubén lo conocí en un curso en el año 2007, si mal no recuerdo, en donde estaba promovido por la dirección de Luis, también, ahí a la vuelta de la cancha de River, en el McDonald's del Libertador, en la escuela a la noche, y después tuvimos la posibilidad de trabajar juntos 4 años en el municipio de Moreno, y después también, digamos, como siempre aprovecho esa generosidad que tiene Rubén, cuando puedo lo invitamos a que participe de alguna charla con los compañeros y las compañeras de Hurlingham, en este caso, porque estoy trabajando ahí, o cuando hacemos alguna cosa en Moreno, siempre lo estamos sumando a que nos acompañe. Pero ahora básicamente, digamos, el tema de liderar este momento particular que nos presenta la pandemia a los que somos trabajadores y trabajadoras del deporte o trabajadoras y trabajadores con la educación física, digamos, en donde nuestra tarea siempre está vinculada a tener acciones con otros y con otras, con grupos. Me parece que como que es un momento importante para encontrarnos entre los profesionales del deporte a pensar cómo liderar este momento, ¿no? Que es un momento sumamente difícil y te diría que de quiebre para un montón de situaciones para la cual creo que muchos jamás lo pensamos así, jamás pensamos que estaríamos trabajando así de la manera que trabajamos, y las cosas y las sensaciones que se nos pasan por adentro, en no poder estar en un patio, en un club, en un playón, en un gimnasio, a excepto de aquellas personas que trabajan en el alto rendimiento, que ya muchos empezaron a tener esa vinculación, esa conexión, ese entrenamiento, pero los demás, digamos, veo como que digamos, es tanta la debilidad en el liderazgo deportivo en nuestro país en términos el desarrollo de la política pública, que digamos, ni la Secretaría de Deporte Nacional ni la Secretaría de Deporte de la provincia están llevando adelante intervenciones que sean movilizadoras y que interpelen de alguna manera al destinatario digamos, de lo que significaría la actividad física en este momento. Entonces, digamos, uno se contacta con colegas, con directores de deporte de municipio, con secretarios de deporte de universidades, con compañeros, con compañeras, con estudiantes, con docentes, pero veo que no le terminamos de encontrar la vuelta, por lo menos a mí me pasa, no digo que signifique que estamos perdidos, ¿no? No quiero bajar ese mensaje, lo que digo es que no le terminamos de encontrar la vuelta a lo que hacer, y todo suma y todo es válido, pero no alcanza, digo, no alcanza. Y me parecía interesante compartir, digamos, dentro de todas las cosas que Rubén invita a participar, digamos, compartir también esta propuesta y esta charla del día de hoy. Así que, como aportar, como dice Rubén, certeza ninguna, pero sí un montón de interrogantes para pensarnos con otros y con otras en este momento que es tan particular, en que nos tocó atravesar, sí, a todos y todas los que estamos en este grupo. Nosotros Gracias, estamos con un grupo político que, digamos, partidario también, ¿no? Pero amplio también. Estamos haciendo una encuesta sobre los profesores y entrenadores, es el grupo ACOITE, que lo dirige Alejandro Rodríguez, y estamos justamente viendo qué le pasó a los profes y a los entrenadores en la pandemia, y los datos son duros, son muy duros. Pero sí, también como vos, yo participo me pone un poco nervioso la falta de conducción, tanto de la provincia como de la nación en el tema deportivo.
Bueno, ahí aparece una cosa interesante, y ahora le paso el micrófono a quien quiera preguntar, porque fueron los dos que vi a mano, a Ailín y a Gastón, en el chat. Sí, que pregunten. Digo, claro, y es interesante cómo el liderazgo marca una cultura, ¿no? O sea, el aspecto cultural, el cómo hacemos las cosas todos los días, requiere de un liderazgo claro, concreto, que de alguna manera oriente a los grupos hacia determinado lugar. Y yo creo que en estas crisis es muy interesante aprovechar, aunque sea un dato duro, Luis, reconocer la falta de liderazgo, porque ahí es donde tenemos que trabajar. Mi aspiración, como siempre digo, es tratar de lograr que el próximo secretario de deporte llegue con un equipo de trabajo, que no te pase a vos lo que te pasó de llegar solo y todo el tiempo que tuviste que invertir para construir algo que seguramente, como están haciendo por ejemplo en el grupo Acoite, que un espacio de reflexión, que seguramente aparece un instrumento fundamental como el dato del otro, ¿sí? Que empieza a modificarlos a ustedes, les acomoda políticas, ideas, aunque sea un dato duro, aunque sea un dato oscuro, aunque sea un dato de, vos decís, ¿qué vamos a hacer acá? Que lo primero que se te ocurre cuando uno lee esas encuestas, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, ahí está el líder, ahí apareció. Y Entonces digo, convocar a aquellas personas preclaras que pueden ayudarnos a pensar. exacto. Tener la soberbia del conocimiento no es un buen camino sobre todo en una situación tan compleja. Bueno, una de las cosas que yo planteo, y ahí abro al que quiera pueda, la necesidad del liderazgo comprendiendo lo interdisciplinario, o sea, la capacidad que hay que tener para escuchar. Digo, la escucha, como el diálogo, vengo diciendo esto hace unos días y me gustó, no es inherente a la condición humana. Vos me podés corríjanme si no están de acuerdo. Yo digo, el ser humano nace... A mí me llevó años aprender a escuchar, años. Ah, bueno, ¿ves? Bienvenido. Entonces digo, yo lo que digo es, nosotros no tenemos porque la naturaleza nos da la capacidad de oír. Escuchar es un fenómeno en el que yo tengo que intervenir y tengo que ser conmovido por el otro y estar dispuesto a hacer, en ese sentido, ese acto generoso de reconocer en el otro algo que por lo menos merezca en mí un comentario, ¿no? Es este ejercicio que estamos intentando hacer entre nosotros. O sea, entonces la escucha se entrena. El liderazgo que yo les propongo para esta cursada es, hay que entrenar la escucha. Por eso el acto vivo, aunque más no sea en Zoom, sirve, porque en principio, permítanme jugar con las manos para no hacer un gráfico, digo, cuando arrancamos uno diciendo algo y el otro diciendo lo contrario o distinto. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de alinear los temas, porque si no, lo primero que vamos a hacer es tratar de llegar cada uno a su lugar lo más rápido que pueda. Y en el medio se va, viste, va haciendo alianzas, se va llevando a uno, se va llevando al otro. Entonces, no solamente no sabemos escuchar, porque lo único que queremos es afirmar nuestra postura, sino que además tampoco cuando hablo lo busco conmover. Lo que quiero es destruirlo, o desplazarlo, o lo que es peor, ganarle. Entonces, no hay diálogo con ganadores. Un diálogo, el fruto del diálogo es el consenso, es la posibilidad de que mi discurso le haya dado un espacio al otro discurso y que por ende armemos de ese cruce algo nuevo. Ahora, esto si no lo entrenamos, el diálogo y la escucha, no hay ninguna posibilidad de que lleguemos a ese lugar del que estamos hablando, porque no es natural, y como no es natural, no nos sale. Vos decís, me llevó años, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a aprender? ¿A lo cascotazo? Cuando te das cuenta que los caminos conocidos por la naturaleza no van, porque eso es otra cosa. Es como cuando digo, un equipo se construye, un equipo naturalmente no sale, necesita de unas técnicas, necesita de metodología, necesita de una claridad en el sentido de los procesos. De tiempo. De tiempo, por eso digo la paciencia del líder, que si no entiende que ese otro necesita tiempo para llegar, necesita tiempo para ir hacia algún lado y que
es su tiempo el que debe ser respetado, es su tiempo, no sin, el otro día discutía con alguien del alto rendimiento, no sin dejar el rigor de lado, porque cuando yo planteo estas cosas me dice, bueno, pero entonces ¿cuándo? No, vos seguí, mantené el rigor del entrenamiento, mantené el rigor de la planificación, pero entendé que hay algo en el otro que todavía debe ser descubierto. Y este es el espacio de la escucha y este es el espacio del diálogo. Por eso digo que esto hay que estudiarlo. Si seguimos creyendo que es inherente a la condición humana, si es inherente al nacimiento de, bueno, entonces sentémonos a esperar hasta que aparezca ese y lo haga. ¿Está bien? Discúlpeme, Ahí, vale. no, pero Levinas dice que hay que, además de reconocerse, reconocer al otro, el paso superior es reconocerse en el otro, ¿no? Por eso te decía en el discurso del otro, Ese es un paso algo tenés que difícil. ver, tenés que hacer un esfuerzo. Ahí por eso que hice una construcción. Porque yo tengo que ir a buscar algo en el otro, Luis. Que me diga algo, estoy dispuesto a que lo que vos digas, algo me va a impactar. Porque si no, viste, es como diciendo, ¿qué esperás? Que va a ser por simbiosis, viste, que no, nos gritamos y porque nos gritemos la cosa va a funcionar. Socorro. Y sobre todo cuando, como siempre digo, reivindicando al empleado raso, fue maltratado, olvidado, no escuchado, no valorado. A ese le van a pedir que comprenda, a ese le van a pedir que acompañe, a ese le van a pedir confianza. Por favor, es Claro, injusto. el otro ejemplo que también me pasó y lo viví, eh, cuando se inicia el Club de Amigos, no sé, ¿conocen en general todos Club de Amigos? ¿Saben lo que es Club de Amigos? Siempre Eh, tira dos renglones como para que... bueno, está ahí en Palermo, es un lugar modelo. Bueno, cuando empezamos a ir Club de Amigos, vino una persona, un australiano, que hablaba muy buen español, diseñador de espacios deportivos y demás, y pidió hacer un trabajo de construcción de identidad del Club de Amigos y pidió que hubiera uno de los porteros, dos jardineros, uno de los mozos del bar, uno de Claro. la gestión del vínculo, los coordinadores, un profesor varón, una profesora mujer, un coordinador varón, una coordinadora mujer, o sea, una total mosaico de cada uno de los espacios que tenía ese club de amigos. Y trabajamos de una manera, ya te digo, al principio imagínate que yo tenía que compatibilizar con el portero, de salida le bajaba el precio, hasta Claro. que, hasta que escuchaste que sabía de la puerta varias veces más que yo. ¿Tá? Obvio, obvio. Entonces Y empezamos todo a lo que no trabajar, sabías, todo no, lo que sí, no sabías, claro. hasta el logo, que ya mi vena de pintor ya estaba ahí. eh, Pidiendo. sí, sí, el logo del Club de Amigos prácticamente lo diseñé yo, claro, El pero actual. en grupo sí, el actual, el que tiene ese trapezoide verde como una pluma que parece una pelota o parece una pluma, o sea, naturaleza y demás, eh, amarilla, pero sí, pero cada cual fue desarrollando su logo, y mi grupo fue el que ganó, donde yo participé, pero también discutimos varios temas ahí adentro, qué queríamos decir, ¿tá? O sea, y ahí salió la visión, y ahí salió la misión, pero ya te digo, con técnica, ¿no? O sea, con una técnica muy particular, muy interesante, de la cual me llevo un espectacular recuerdo, ¿tá? De cómo generábamos en un espacio nuevo una identidad, una misión, y cómo todos aportaban a eso, ¿tá? Ya te digo, el portero, el jardinero, la persona que hacía el vínculo con la persona que venía ahí, administrativos, mozos, o sea, había de cada espacio una persona. Déjame agregarte un dato no menor en esta descripción que hiciste. El Club de Amigos es el primer club del mundo que gana el premio de calidad. Es el ¿Sí? primer club del Okay. mundo al mejor estilo Argentina, ¿no? Okay. Sí. En este desastre que dicen que somos, yo no creo nada de eso, pero que además
forma parte también de un plan sistemático para bajarnos el precio. Digo, en este país, con todas las singularidades que hablamos, el primer club del mundo que gana un premio nacional de calidad, con lo que significa eso. Y uno de los caminos para poder construir ese espacio es este pequeño detalle, que no sé si vos lo sabías, o si formaste parte de ese proceso en ese momento. El proceso de Cuando calidad ganan, vino después. No, pero conozco totalmente la historia. claro. Digamos, en ese momento, ya te digo, empezamos de esa manera. Es que es así, así se empieza. Por eso te Y, digo, digamos, empiezan por hacer una puesta en valor del, si vos querés, como bien dijiste, del último de la fila. Traer esa voz no es fácil. Esa voz que vos dijiste bien, le baja el precio, hay que sentarlo en la mesa y hacer una puesta en valor de ese portero. No es joda eso. y, y después el tema de calidad es un tema que podemos hablar alguna vez, pero ese es un segundo proceso que ya tiene también una técnica especial Tal para cual, llevarlo adelante. tal cual. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna aporte, pregunta. Algunos me entran ahí por el chat, pero como el chat está complicado porque se está mezclando con los nombres, levante el micrófono y arranque. A ver, Damián, dale. Sí, ¿se me escucha? Se escucha lejos. Pero se escucha. Bueno, se escucha. Bueno, primero que nada lo quería saludar, soy Damián Malaquías, estoy cursando el primer año de la licenciatura de alto rendimiento. La verdad que un honor siempre a Luis, lo tuve en la asignatura de deporte de combate, un lujo como profesor, así que también lo escuchaba del CENAR. Yo soy ex competidor y de alto rendimiento, estuve del 2006 al 2017 peleando, prácticamente fue, como dicen todos los chicos del interior, una casa, el CENAR, la segunda casa. Soy taekwondista y bueno, en este momento de pandemia llevo a cabo un proyecto, lo cual es un programa de desarrollo infantil, algo que en el taekwondo no existe, y logramos hacerlo con 5 municipios, lo cual pude unir a 17 municipios de la provincia de Buenos Aires, de los 32 municipios que conforman la Federación de Taekwondo bonaerense, o sea, la federación más grande del país. La verdad estamos contentos y trabajando en equipo. Y esto de llevar a cabo o de realizar el curso de liderazgo, la verdad que me parece muy bueno, muy buena la idea de poder llevar a cabo y de tratar de entender y comprender las herramientas que conforman un líder. Así que la verdad que contento y bueno, a Rubén lo tenemos en el segundo cuatrimestre, así que la verdad que también otro lujo y siempre bueno seguir aprendiendo. Así que nada, era eso nomás y gracias. Te felicito. Gracias. ¿Qué tal, Rubén? ¿Quién ¿Cómo andás? habla? Quería Santiago. Santiago Villaciana. ¿Cómo andás, Rubén? Va? Bueno, bien, por suerte muy Hace un contentísimo. montón que no lo veía. Sí, la verdad contentísimo de estar acá. Mis felicitaciones y mi admiración hacia Luis, hacia todos ustedes que forman un equipo espectacular, que mejoran el deporte de Argentina, que la verdad los admiro enormemente. Yo hice la licenciatura en el año 2015 con un diagnóstico de la educación física como tesis, y después hice el máster, que tuve el honor y la suerte también de poder entrar junto entre varios integrantes, Anselmi, bueno, Pablo Pascualini, bueno, muchos grandes del deporte de Argentina, y quería comentar simplemente una anécdota que me había ocurrido. Yo actualmente en este momento estoy haciendo el curso de patrón para navegar a vela en mar, me encanta navegar a vela, desde el 2011 que navego, y nada, la verdad que me está interesando mucho ese deporte, cada vez me meto más en él. Estuve varios años sin poder definir un horizonte con respecto a eso, la verdad que ahora es como que me siento más tranquilo porque es algo que amo. Y bueno, y en mi parte laboral estoy como profe de educación física en una escuela estatal, ¿no? Y quería compartir una anécdota con ustedes, que es la siguiente. El otro día me pasó, como siempre pasa a los profes de educación física en las escuelas, no sé por qué motivo, que tratan como de sacarte autoridad al respecto de tu labor frente al grupo. Entonces, estábamos en un Zoom definiendo una actividad que iba a hacer yo en conjunto porque les gustó mucho lo que yo iba a hacer, y se empezaron las maestras a cebar y me dijeron, la actividad era un dado. Cada número es una cualidad física para primer ciclo. Por ejemplo, número 1, hacer equilibrio. Número 2, saltar con un pie y después con el otro. Número 3, no sé, bailar, y le ponías una música de fondo.
y una de las profesoras, una de las maestras de segundo grado, se empezó a cebar y empezó a, sí, está buenísimo, yo hago el dado, que no sé qué, dale, buenísimo, hacelo y después yo te paso las cualidades físicas que cada número representa. Y claro, la mina empezó, ya lo olía mal, empezó cada vez a meterse más en mi ambiente laboral y inventó hasta un dado con los propios movimientos que los chicos tenían que hacer, tarea que tiene que hacer un profesor de educación física porque es el que está capacitado para poder saber a qué edad el chico tiene que Todos movilizar al el cuerpo. hospital. Claro, todos al hospital. Algunos le dicen choreo a eso. Sí, y de ahí recordé mucho lo que me había enseñado Rubén con respecto a que cuando ocurre eso, vos quedate calladito la boca, dejala al descubierto, que lo vean todos, que todos lo vean, lo que está tratando de hacer, cómo te está pisando. Cuando yo dejé al descubierto todo, ya era evidente que si yo le decía algo, la mataba, porque ya estaba, o sea. Ya estaba. Entonces le dije, claro, le dije, mirá, te paso la foto con todos los movimientos físicos que tienen que realizar los chicos, con el dado que vos fabriques que te guste más. Y si queda un poco de tiempo, entre paréntesis, voy a preparar otra actividad, no vaya a ser que te quieras apoderar de ella como hiciste con la actividad del dado. ¿Para qué? La mina se volvió loca y me escribió, ¿cómo me parece una falta de respeto que hayas dicho apoderar de la actividad cuando yo en realidad solamente te quería ayudar, que no sé qué? Sí, me es una maestra con la que me llevaba bien, no tenía ningún problema nunca, tenía una muy Se buena acabó el relación. amor ahí, hasta ahí llegó el amor, sí. Claro, pero y después le escribí, hola, Vane, todo bien, o sea, no quiero tener un conflicto con vos, simplemente te estaba diciendo que si querés hacer el dado lo hagas, pero que pongan los movimientos físicos, que yo estoy capacitado para poder darlos, que están avalados por el diseño curricular, que ya lo hice en una clase anterior y fue efectiva y funcionó perfectamente, no te lo tomes a mal, le digo. Y bueno, y cuestión de que al final todas las maestras, ella trató de meter una maestra en su círculo, le dijo, le voy a decir a Susana que no lo haga, que no esté en la clase, yo tampoco voy a estar en la clase, me la había pudrido mal. Y le digo, bueno, y Susana en el grupo de WhatsApp escribe, no, está bien, Santiago, yo lo voy a hacer como vos me decís. Y todos empezaron a poner de mi lado. Entonces digo, ¿cómo a veces uno como líder tiene que atravesar ese tipo de situaciones que te ponen después del otro lado contrario absolutamente, y ahí es cuando, digamos, empieza más la demanda de tu laburo, ¿no? Es como que estás de un lado o del otro, ¿no? Aparece también lo dilemático que transmite Molaro de cómo a veces en el liderazgo aparece o un lado o el otro. El tema fundamental es que muy el lugar del liderazgo, hay otras personas que lo quieren tener, y si vos no liderás, lo ocupan. Esto queda además, claro. Pero a veces es interesante, Luis y Santiago, cómo hay cosas con las que no hay que forcejear. Hay peleas que no hay que dar. Hay discusiones que no hay que acompañar. Porque en el momento en que vos presentás la discusión, estás dándole entidad a algo que no puede darse como discusión. Porque, viste, como que lo desautorizás de punto de partida. Ahora, para eso hay que estar tranquilo. Si uno está loco y en bala... No, claro. ¿No? Pero pasa. Sí, miren, el otro día se dio una discusión interna con un grupo sobre la discusión, el planteo venía así, atletas o docentes, ¿te acordás, Luis? Sí. Atletas o docentes. Yo no quise intervenir, pero digo, aparece el título de una convocatoria y digo, ya en el dilema, atletas o docentes, ya estaba planteada la toma de decisión, ¿no? Porque cuando vos ponés esa pareja dilemática, no estás articulando ni el atleta ni al docente, ¿no? Pareciera ser que podés ser una cosa o la otra. Entonces, en ese planteo ya te llevó puesto. Si vos te ponés a discutir ahí, que lo destruís, por supuesto, pero el tema es cómo fue planteada la cosa. Y se armó un despelote, justamente porque es la virtud del dilema, que te mete a discutir cosas que no hay que discutir. Sobre todo porque no tiene entidad, nadie puede decir semejante disparate, pero sin embargo se dice, ¿no? No, es que Rubén, con las cosas que tenés que lidiar en la escuela pública es terrible, o sea, tenés que hacerte respetar en esos aspectos porque si no te pasan por encima mal, ¿viste? No, pero acá aparece con claridad lo que yo llamo el líder estratégico, digamos, poder entender cuál es la estrategia indicada para meterla en el momento indicado, porque si no te lleva puesto como, viste, esto que decíamos recién, ya que estás con la náutica de los vientos, ¿no? O sea, si vos no lees bien los vientos, por más que tengas razón, chao. Claro, pero yo, por ejemplo,
yo te lo planteo así, Rubén, por ejemplo, es como que estaba entre la espada y la pared. Por el otro lado, si no le doy bolilla, ella se va a meter en mi actividad, va a meter las capacidades físicas y la paso peor así, sin hablar que a veces discutiendo, sabiendo que no tenés otro camino más que el choque a veces, desgraciadamente. Pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo el choque? Cuando el otro es el que está radicalmente equivocado. En ese sentido no hay que escaparle, como decía Luis recién. Hay un momento en que empieza lo bife, que estás así. Hay Claro. situaciones, pero hay que dejar que la situación amerite, porque si no, empezamos Yo lo que siempre digo es, estamos todos muy acostumbrados, estamos en una cultura en donde rápidamente queremos resolver todo a los bifes, ¿sí? A los gritos. Bueno, a ver, yo tengo más poder que vos, se terminó la discusión acá, y me parece que no es por ahí. Yo creo que no es por ahí. Creo que justamente encontrar a veces, como decía, tomando el ejemplo que encontrábamos recién, a veces la complicidad, a veces darle letra al líder de turno, para bajar esa expectativa que tiene él de autoridad, ¿sí? Alguien que siente que su autoridad está siendo mellada o de alguna manera está siendo tomado por la situación o desbordado. Frente a eso, ¿qué querés hacer? Si vos te metés con un secretario de deporte y encima lo provocás, lo único que estás haciendo es ofreciéndote como próxima víctima. ¿Cuántas veces de esas situaciones tuviste que parar antes de patear el escritorio, Luis? Dios mío. Porque aparte tenés el secretario de deportes y los asesores que lo asesoran y no saben. O sea, tenés una situación muy séquito de compleja. claro, tal cual. Son estimuladores seriales, digo yo. No, es tremendo. O sea, porque digamos, ya te digo, yo en el 98 ya venía de dirigir el CENAR, ya venía de trabajar en el grupo metodológico y venía de los bonaerenses. O sea que ya tenían bastante formación a esa altura del partido, bastante experiencia. ¿Tá? Y sin embargo, digamos, a mí me termina sacando perfumo porque tenía unos asesores que no sabían nada y asesoraban. Y yo en varias reuniones le tuve que decir de que si yo, la firma del director nacional es la última firma antes del secretario. Ya pasó por contable, pasó por legales, ¿tá? Y mi firma es la última, digamos, para elevar al secretario. Entonces yo digo, yo no puedo firmar esto porque te estoy haciendo equivocar. Y yo no te puedo hacer equivocar, yo te asesoro a vos para que no te equivoques. Entonces no firmaba expedientes. Entonces me terminaron sacando directamente. Yo ya había cumplido mi tiempo de estabilidad y bueno, me dejaron sin la función. Pero eran los asesores que asesoraban y yo no accedía a que le hicieran cometer errores al secretario. ¿Tá? Y bueno, después lo pagaron, te digo, en algunos casos lo pagaron caro. ¿Sí? Lo pagaron caro, sí. ¿Sí? Luis, si no quiero abusar de tu tiempo, hasta donde me acuerdo, Alejandro Rodríguez, el profe, también tenía una sugerencia, una pregunta. Te invito, Alejandro, a que entres a compartirla y nos vamos yendo, si les parece a todos. ¿Ahí me escuchan? Ahí va. Fuerte, Hola, mira. ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Primero, bueno, muy bueno esto, quiero agradecerles y felicitarlos, porque bueno, son unas muy buenas herramientas. Hoy estaba escuchando a Luis, en el caso mío, bueno, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, fui coordinador en algunos momentos de algunos sectores, y me pasó lo mismo que Luis. Lo escuchaba a Luis, que llegara a un lugar que mañana está de coordinador, y bueno, y arreglate, y bueno, y las herramientas y todo, y encontrarte en situaciones distintas. Y bueno, esto que estás explicando vos, quizás uno reaccionó de distinta forma, ¿no? Que a veces el enojo, he presentado inclusive hasta proyectos de deportes para poder sacar a los chiquitos de la calle, que hoy creo que en la Argentina tenemos todo, tenemos los docentes, tenemos las herramientas, tenemos todo. Yo estoy en desarrollo social, hay un montón de cuestiones que pueden ser aplicadas, y profesionales como ustedes, que es genial. Esto, Rubén, que decías vos de la escucha, es para mí fundamental, también me llevó tiempo, como Luis.
Y hoy creo que es aplicable también en la escucha sobre una palabra, sobre una misma palabra, y utilizo como vos las manos, permiso, como vos decías, sobre una misma palabra, ¿cómo podés tener dos interpretaciones distintas en la escucha? Porque uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Yo a mis Está bien, alumnos, es a así mis, además. a mis alumnos les doy el ejemplo de Por la eso, manzana. por eso, Ale, hay que ajustar. Siempre hay que ajustar, porque los dos tenemos siempre dos imágenes diferentes. ¿Sí? Lo que pasa que a veces te lleva tiempo aprender, como decía Luis, o como decías vos, está el enojo, la situación, viste a veces los tiempos, como bien decía ahí Aline, viste que esto está muy bueno para ir aprendiéndolo. Yo ahora a mis alumnos les digo el ejemplo de la manzana, dibújenme una manzana. Y la mayoría me hacen una manzana de comer. Y le digo, pero si estudias maestro mayor de obra o arquitecto, le digo, bueno, a ver, un cuadrado, esta calle, ¿cómo se llama? Bransen, esta. Y se quedan todos, pero usted no me dijo eso, usted no explicó. Claro, con una palabra, las dos interpretaciones que hay, ¿no? Como un Bueno, ejemplo. por eso en el curso nosotros vamos a ver algo de PNL, que justamente es el metamodelo, metaprograma, que nunca se pudo ver, y vincularlo con el tema del liderazgo, porque para poder conocer al otro es muy interesante esta idea de conocer su metaprograma, de dónde está, como siempre digo, su preponderante, ¿no? O sea, todos tenemos somos, en ese sentido, tenemos varias versiones de nosotros, pero tenemos preponderantes. Y es necesario utilizar algunas técnicas, primero, como siempre digo, para reconocerse uno en cuál es su propio modelo, ¿no? Para poder salir de ahí y expandirse, que es un poco esta idea del arte, ¿no? Que bueno, yo siempre digo que estamos viviendo en una etapa todavía deportiva. Por eso Ailín debe sufrir, lamentablemente, porque como buen artista que es, digamos, vamos en algún momento a parir una época artística. Digo, pensar el arte como modo de vida significa esto, Bueno, atender la singularidad, reconocer el tiempo como un pasaje, reconocer, digamos, la ambivalencia o la multivalencia que somos cada uno. Entonces eso nos va a tener que preparar a convivir con la diversidad de una manera ya ostensible. Hoy podemos decir que hay una discusión sobre esto. O sea que yo soy en ese sentido muy optimista porque creo que vamos hacia ese futuro artístico, entendiendo el arte, no espectáculo, ¿no? El arte en esa vinculación, de esa cosa de la diversidad. No estamos preparados para aceptar la diversidad. Creemos que nosotros podemos moldear al otro. ¿Sí? Y la diferencia entre un artista y esta cosa que decimos de los seres humanos es que el artista golpea el mármol y el mármol obedece a una sensibilidad que nace y muere en el artista. Y el mármol toma forma, ¿sí? Como seguramente me pueden corregir los artistas que están aquí hoy. Pero en lo humano, esta idea de moldear al otro es una idea equivocada. No hay ninguna oportunidad que tengamos de moldear al otro. Lo que podemos hacer es moldear juntos. Y ahí me parece que hay un salto de calidad en la sensibilidad, en las técnicas, en el abordaje, en esta cosa de la escucha, en el lenguaje. O sea, vamos a tener que mover toda la estructura porque es todo lo que viene además. Y como todo lo que viene y uno no sabe cómo leerlo, nos va a llevar puesto. Y si nos va a llevar puesto, por lo menos que sea con felicidad, ¿sí? Es como digo, saquen a bailar a su líder, porque de lo que se trata es sacarlo a bailar, ¿no? Nietzsche decía, bájame a ese Jesús de la cruz, quiero un Dios que baile. Bueno, yo quiero un líder que baile. Sería esa como un cierre, me parece, si vos te parece, Luis, y si no hay nadie que tiene que pegar algún grito antes de irse, la oportunidad. Te doy el cierre. Bueno, un gustazo de haber estado con ustedes. Sobre todo que hay un tema que nos moviliza, ¿no? Que es la pasión por todo esto. Yo creo que hay una cuota, un ingrediente que son fundamentales, la pasión y la alegría. ¿Ah? Pero nosotros tenemos que ser una mezcla de teoría y praxis. La praxis sola, aquella praxis mía de los 80, digamos, de los 70 y de los 80, que era solo praxis, no hacía buenas digestiones.
Y después la teoría sola, para aquellos que leen de gestión y nunca gestionaron nada, tampoco cierra. Yo creo que tenemos que crecer en este sentido, ¿no? De tener la teoría, pero también llevarlo a la práctica y ver de qué manera lo ponemos en práctica. Y los que estamos en gestión saben que no nos va a faltar oportunidad porque cada 2 minutos se plantea la situación. Así que no hay que tenerle miedo a eso. Y sí, bueno, creo que es fundamental, y yo había dicho soñar, y yo reconozco el error, la palabra es visualizar a dónde queremos llegar. O sea, realmente no decirlo solamente con palabras, sino verlo en nuestra imaginación, o sea, verlo. Eso es lo que va a mover realmente la vara, eso es lo que nos va a llevar adelante. Y esa visión hay que pasarla a una visión compartida. O sea, no te puedes quedar solo con tu visión. Tiene que ser una visión compartida y a su vez con la posibilidad de enriquecerse con el aporte de los otros, que es una muy linda manera de llegar a los objetivos. Bueno, gente, gracias Luis por esta convocatoria y por haber aceptado esta invitación en este primer día, en el arranque. Aquellos que tenemos una semana más de inscripciones y de contagiar y enloquecer a otros, porque la idea es justamente eso, encontrarnos para pensar juntos estas cosas y mejorar a nuestros propios líderes. Nos estamos viendo. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Un beso grande, Eileen. Un gusto verte. Luis, beso, beso. Gracias. Chao. Abrazo a todos, abrazo a todos. Gracias. Chao, gracias. Bueno, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, Javi. Muchas gracias, hasta la próxima. A la próxima. Los espero. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias a todos. Anímense. Inviten, seduzcan, convoquen. Vamos que podemos. Vamos.